Ya hemos apreciado cómo el expediente llega a la Cámara, llega al Tribunal de Juicio, se realiza el control de acusación, se integra el tribunal, se cita a juicio, luego viene el ofrecimiento de prueba. Fíjense ustedes que el artículo 360 del Código Procesal Penal de la provincia establece que, vencido ese término de 3 días, en 3 días de la citación a juicio, el presidente notifica a las partes en un término común de 10 días para que ofrezcan pruebas. Acá hay que hacer algunas aclaraciones. Este término común, este término de 10 días, también es perentorio y es común. Tengo 10 días para ofrecer pruebas. Si no ofrezco en tiempo propio, se producirá la sanción procesal de caducidad. ¿Y por qué también es común? Porque empieza a correr desde la última notificación a la parte de que se trata. ¿Para qué? Para que ofrezcan pruebas. No se olviden, las que condenan o absuelven son las pruebas. Y este será un momento trascendente, porque la prueba que ofrezca es aquella que desde mi perspectiva, sostendrá en su caso mi pretensión para que el tribunal de juicio, llegado el momento, decida a mi favor. Pero, ¿cómo debe realizarse ese ofrecimiento de prueba? ¿Cómo debe efectivizarse? Primero, debe ser realizado por escrito. Debe ser realizado por escrito. Y fíjense lo que dice esta norma. El Ministerio Público Fiscal y las partes presentarán listas de testigos. Y respecto a los testigos deberá indicarse el nombre, la profesión y el domicilio. Ahora bien, aquí hay que tener presente, los testigos que se presenten podrán ser los que ya depusieron en la investigación penal preparatoria o podrán ser testigos nuevos. Ahora, debe tenerse presente que si bien el código dice, y ustedes fíjense en este artículo, el ofrecimiento de pruebas habla de testigos y de peritos, ello no impide que las partes ofrezcan cualquier otra prueba. Reconocimientos en rueda de personas, pueden solicitar reconocimientos de cosas. Es decir, es un ofrecimiento de prueba amplio, a pesar de que el código solamente hace referencia a testigos y peritos. Ahora, los testigos nuevos, fíjense ustedes, bajo pena de inadmisibilidad, es una sanción procesal, bajo pena de inadmisibilidad, se aceptarán testigos nuevos en la medida en que se especifique cuál es el motivo sobre el que van a deponer, es decir, cuáles son los hechos sobre los que van a declarar. ¿Y esto por qué es así? Porque se exige de los testigos nuevos que nos digan sobre qué van a deponer y no sobre los testigos que vienen durante la investigación penal probatoria. Porque los que vienen durante la investigación penal probatoria ya depusieron, ya sabemos en líneas generales qué es lo que declararon haber percibido a través de sus sentidos, mientras que los testigos nuevos no sabemos sobre qué van a deponer. ¿Y saben por qué deben expresar sobre los hechos que van a ser examinados? Es decir, sintéticamente, sobre el conocimiento que tiene del imputado, sobre el conocimiento que tiene de tal. No tiene que especificar qué es lo que va a declarar. Es en general solamente debe decirlo. ¿Por qué es fundamental esto? Por dos motivos. Por un lado para el tribunal, por otro lado para las partes. Para las partes, para que sepan sobre qué va a deponer, para poder repreguntar en el debate.
no se puede tomar por sorpresa a las partes en el debate. Así como no se lo puede tomar por sorpresa al imputado, no se puede permitir tomar por sorpresa a las partes. Por eso es que los testigos nuevos se deben expresar los hechos sobre los cuales serán examinados. Primero, porque las partes lo requieren, lo necesitan. ¿Para qué? Para saber quiénes son y cómo repreguntar. Y por otro lado, para que el tribunal pueda conocer de antemano las personas que van a declarar, puedan conocer de antemano los extremos del testimonio, no el contenido sustancial, los extremos del testimonio. ¿Por qué? Para saber si el testimonio es, y en su momento ya lo veremos, si el testimonio se vincula o no se vincula, si es un testimonio pertinente o impertinente, o si es un testimonio superabundante, porque ya existen otros que disponen sobre los mismos puntos ofrecidos oportunamente. Entonces, por eso es que bajo pena de inadmisibilidad deben declarar sobre los hechos, se deben hacer constar los hechos sobre los cuales van a ser examinados, para garantía de las partes, pero también para que conozca el tribunal los extremos sobre los cuales los mismos van a disponer. Ahora, también las partes deberán decir o sostener si los testigos se les va a recibir declaración en el debate o en una investigación suplementaria que ya veremos más adelante. Si quiere que los testigos vayan a debate o solicitan una investigación suplementaria para que declare ahí el testigo y luego ese testimonio ingrese por su lectura a debate, porque puede suceder que ese testigo está físicamente presente hoy, pero tiene una enfermedad terminal y no sabemos si llega a la fecha del juicio, o tiene que viajar al extranjero. Entonces, estas situaciones pueden llegar a plantearse. Entonces, las partes también tienen que decir, va a declarar, pedirá en su caso, ya veremos, la investigación suplementaria, o si va a declarar en el debate. Ahora bien, el código también se refiere a las pericias y dice que las partes también podrán ofrecer como prueba las pericias y obviamente los peritos que la llevaron adelante, indicando el nombre, la profesión y el domicilio. Las partes podrán adoptar distintas posturas respecto de la pericia. De las pericias ya realizadas en la investigación penal preparatoria y la pericia balística que se realizó en la investigación penal preparatoria, que es una pericia realizada, las partes podrán solicitar que se convoque al perito a la audiencia de debate para que explicite allí y aclare allí sus conclusiones periciales. Podrán asimismo decir, miren, nosotros nos conformamos con que se lean las pericias simplemente en la audiencia de debate, que se introduzca a través de su lectura. Pero también las partes podrán solicitar nuevas pericias. Y aquí el código tiene o toma algunos recaudos. Primero, las pericias no pueden ser sobre puntos que ya fueron objeto de pericia. No pueden ser. Las pericias solamente podrán ser sobre aquellos puntos que no fueron examinados, que no fueron objeto de una pericia. Ahora bien, ya dijimos que pueden las partes referirse a las pericias realizadas, a las nuevas pericias, pero también puede referirse a las pericias que ya se han realizado, pero que necesitan ampliar las pericias realizadas. Si lo que necesitan es ampliar las pericias realizadas, tendrán que ser sobre puntos que antes no fueron examinados o no fueron analizados y sobre los cuales no se expidió a través de la conclusión final el perito. Fíjense ustedes, dice el código que los peritos nuevos
para que dictaminen sobre puntos que no fueron objeto de pericia, salvo los psicólogos y psiquiatras que deben dictaminar sobre la personalidad de la víctima del imputado. ¿Saben por qué hace esta salvedad el código? Porque dice que la personalidad del imputado puede variar en el tiempo. Entonces, puede ser necesario un nuevo examen pericial, y esa es la única excepción a la pericia. Esa es la única excepción que se realiza a la pericia. Ahora bien, las partes también podrán aquí hacer algunos planteos de los procedimientos de prueba. ¿Por qué? Y porque pueden considerar que las pericias son dubitativas, contradictorias o insuficientes. Una pericia no debe ser dubitativa, contradictoria e insuficiente al mismo tiempo. O puede ser dubitativa, o puede ser contradictoria, o puede ser insuficiente. Una pericia es dubitativa cuando, como su nombre lo indica, me genera dudas, no me aclara la cuestión. Por otro lado, una pericia es insuficiente porque la insuficiencia de la pericia podrá derivar de omisiones en la que incurrió el perito al realizar la tarea pericial, porque existen deficiencias en los fundamentos tenidos en cuenta por el perito, o porque también a la pericia le falta claridad, o también le falta lógica, o no se respetan los principios de las reglas de la experiencia común. Una pericia es insuficiente por estos motivos, puede ser por estos motivos. Es dubitativa por lo que ya les expresé, pero también una pericia podrá ser contradictoria. ¿Y contradictoria con qué? Contradictoria en sí misma. ¿Por qué? Porque si todo examen pericial parte de la descripción del objeto pericial, de las tareas a realizar y de las conclusiones, si al comienzo de la pericia me dice algo que se contradice al final, por supuesto que es contradictoria en sí misma esa pericia o ese examen pericial. También podrá ser contradictoria con respecto a hechos notorios, y también podrá ser contradictoria con relación a las reglas de la experiencia. Fíjense ustedes que cuando las pericias sean dubitativas, contradictorias o insuficientes, el Ministerio Fiscal, Público Fiscal o las partes, imputado, querellante, acreedor, actor civil, ya puede estar allí, podrán requerir al tribunal el ejercicio de la atribución del artículo 251. ¿Qué es el 251? Es pedir una nueva pericia. Una nueva pericia. ¿Por qué? Porque esta es dubitativa, esta es contradictoria o es insuficiente. Porque no se olviden, la razón de ser de las pericias, es que cuando aparecieron las pericias como medio de prueba, fueron porque se percibía que tenían mayor eficacia conviccional respecto de la reina de la prueba, que hasta ese momento era la prueba testimonial. Y si una pericia es dubitativa, contradictoria o insuficiente, no me está aclarando la cuestión. Entonces, por ello es que el Ministerio Público Fiscal o las partes podrán hacer uso de esa atribución y pedir al tribunal el ejercicio de la atribución del artículo 251, que se realice una nueva pericia. Hay que realizar una aclaración. El nuevo dictamen no sustituye a la anterior pericia. No sustituye. Tendremos dos dictámenes respecto a los cuales el tribunal deberá expedirse. El nuevo dictamen no sustituye al primero, salvo que haya nulidad de la primera pericia. ¿Por qué? Porque debe valorarse juntamente con él por parte del tribunal del juicio. Por supuesto que quien ofrece la pericia deberá indicar, si como le decía hace un momento,
se conforman con que se lea la pericia o que se la pericia realice una investigación suplementaria e ingrese como prueba documental al debate, que simplemente se introduzca por su lectura al debate o que comparezca a juicio el perito. En la práctica, me parece a mí que lo mejor es llevar al perito al debate. ¿Por qué? Porque no se olviden que en el debate existe la inmediación. En el debate, acusador y acusado, representante del acusador, representante del acusado, allí podrán plantearle las dudas, las preguntas, lo que crean conveniente al perito. Lo ideal es llevar a los peritos y no conformarse con el examen pericial. Ojo, ya lo veremos cuando veamos debate en su momento. Cuando llega el perito, no le vamos a decir, bueno, cuénteme qué es lo que está pasando, cómo fue la pericia, porque el perito vive de hacer pericias. Entonces, previamente tenemos que recordarle la pericia, darle que la lea para que lo explique. Nunca podría un perito expresarse sobre una pericia realizada hace 2 años. ¿Por qué? Porque el perito vive de hacer pericias. De manera que siempre en el debate no se olviden que las partes tienen que hacerle recordar, pedirle que el tribunal le dé lectura, a pesar de que el tribunal ya lo conoce, le dé lectura de la parte pertinente de las conclusiones, para que recuerden lo que realizaron. Es lo que sucede finalmente con los médicos de policía, con los psicólogos y psiquiatras del cuerpo interdisciplinario forense. Doctor, sí. En el caso de la pericia dubitativa, contradictoria o insuficiente, sea la psicológica o la psiquiátrica, en ese caso sí podemos pedir una nueva pericia o sigue corriendo la prohibición. Se puede, a ver, cuando digo que una pericia es dubitativa, contradictoria o insuficiente, puede ser en sí misma, pero puede ser contradictoria con otros medios de prueba que existen en el expediente. Aquí sale el ejemplo. En alguna oportunidad, hace un tiempo largo, se tramitaba una causa en la que el psicólogo dice que el imputado percibió a través de su sentido el hecho y comprendió lo que hacía y podía dirigir sus acciones. El psiquiatra dice, que era el perito oficial, con el perito de parte, dijeron que no podía comprender la que no era el acto y no podía dirigir sus acciones. La prueba testimonial que había en la causa demostraba que sí había comprendido la criminalidad del acto y había podido dirigir sus acciones. Entonces, en su momento, ese tribunal resolvió, a contrapelo de lo que decía la pericia psiquiátrica y amparado en la pericia psicológica y en la prueba testimonial, de que comprendía la criminalidad del acto y podía dirigir sus acciones. En ese momento regía el viejo Código Procesal Penal. Nos regíamos por el sistema mixto, había jueces de instrucción, se dicta el procesamiento y prisión preventiva de esta persona. Apelan el procesamiento y prisión preventiva. Se le dice, no es. ¿Por qué? Porque es contradictorio con el resto de la prueba. ¿Por qué? Porque las pericias no obligan al juez. Las pericias no obligan al juez. Y el juez no está obligado a seguir la pericia en la medida en que esté amparado por otras pruebas. Y no que el razonamiento contradictorio sea porque el juez tiene un conocimiento privado respecto a esta cuestión. Los conocimientos privados de los jueces no pueden ser objeto de razonamiento judicial porque no pueden tener control judicial. ¿Qué pasó? Se dicta procesamiento y prisión preventiva, amparado en el psicólogo y en la prueba testimonial. Importante prueba testimonial en la causa. Las cámaras de apelaciones, que en ese tiempo funcionaban, que eran las cámaras de juicio que funcionaban con cámaras de apelaciones, todavía no había cámaras de apelaciones, ordenaron el sobreseimiento del imputado en función de la pericia psiquiátrica. El fiscal de cámara plantea recurso de casación y la Corte de Justicia revoca la decisión de la Cámara, le da la razón al juez de instrucciones en su momento, fue y
se mantuvo el procesamiento de prisión preventiva. Fue a juicio y fue condenado. Entonces, con esto lo que les quiero significar es que las pericias no obligan al juez, pero el juez no puede apartarse porque sí, por el conocimiento privado, porque le parece. Porque si se ordena una pericia es porque necesito conocimiento de un arte, ciencia o profesión, un conocimiento adecuado de un arte, ciencia o profesión. Entonces, cuando necesito conocimientos específicos, recurro a un perito, pero no me puedo apartar del dictamen de ese perito, salvo que el perito realice una pericia que sea contradictoria en sí misma o que se contradice con el resto del material probatorio colectado en la causa. Después se tuvo conocimiento acerca de cuál era la razón de por qué el perito había determinado de esa manera. Pero esa es otra cuestión. Una pregunta. Cuando ahí dice que el planteo de dubitativos, contradictorios o insuficientes lo hacen las partes o el público fiscal. Me cuesta el formato real, ¿no? Que la parte que no lo presentó, supongo, pero ¿por qué no lo deja como debilidad en la estrategia? En la práctica, Claro. nunca se utiliza. Claro. Nadie lo hace. Claro. Porque Yo un no abogado puedo avesado debilidad. me conviene. Claro, yo Me no conviene, puedo que, debilidad. obviamente, si la pericia, si advierto que la pericia es contradictoria, un abogado puede utilizarlo como estrategia, que se caiga en el debate y no que se me caiga antes. Porque si lo planteo antes, estoy haciéndole abrir los ojos al resto de las partes. En cambio, ya en el debate, iniciado el debate, el tribunal ya se tiene que expedir. Ya el tribunal se tiene que expedir, en un sentido u otro. En cambio, antes de iniciarse el debate, todavía no tiene por qué expedirse. Iniciado el debate, el imputado ya tiene que terminar resuelto su situación procesal. En cambio, en los actos preliminares no. Como esta ley a veces sirve y es válido. Casi nunca se plantea esto. Yo creo que nunca se plantea porque los abogados, quizás por la vorágine de la actividad diaria, no les llevan el apunte, no le prestan atención, etcétera, etcétera. Me parece que esta es una de las razones, no le llevan la atención. ¿Quiénes le llevan la atención? Los abogados no evitan las primeras causas, hasta que ya han entendido en 10 o 12 causas y después ya no lo leen más tampoco. Esto sucede en la práctica porque uno lo advierte, yo lo veo todos los días. O sea, yo soy profesor, yo miro qué hacen mis alumnos, los que no son alumnos, qué hacen, si ven, si se preocupan. Yo siempre veo que se preocupan los primeros tiempos, después ya no. Pero por supuesto, capaz que la experiencia de cada uno, capaz que simplemente ojearla es suficiente. Esto será la inteligencia, lo que sea de cada uno. Yo les muestro la realidad, yo les muestro el ser. Les muestro el ser. Estoy mostrando el deber ser, pero también les muestro, como lo plantea la doctora, lo que sucede todos los días. Bien, este es el ofrecimiento de prueba. Así debiera ofrecerse la prueba. Ahora bien, luego de que se ofrece la prueba, viene otro momento que pareciera que es sencillo, que pareciera que es solo un trámite. Y les voy a demostrar que no es tan así. Por un lado, el Ministerio Público Fiscal y las partes tienen el derecho de ofrecer pruebas. El tribunal, a diferencia, tiene el deber de recibirlas siempre que hayan sido oportunamente recibidas, siempre que hayan sido oportunamente ofrecidas. Fíjense, uno tiene el derecho de ofrecerla, el Ministerio Público Fiscal y los sujetos privados. Otro tiene el deber de recibirlas, el tribunal, en la medida en que hayan sido oportunamente ofrecidas. Fíjense ustedes, el presidente ordenará la recepción de prueba ofrecida. La regla es recibir toda la prueba. Recibir es toda la prueba para evitar prejuzgamiento. Ya veremos cómo es el tema. La regla es toda la prueba. Pero ya sabemos que no hay derechos absolutos. La Cámara podrá rechazar, y fíjense, no por simple decreto, por un auto interlocutorio. Esto es, a través de una decisión fundada
podrá rechazar aquella prueba que sea evidentemente impertinente o superabundante. Y aquí entramos a un tema álgido, que es evidente, que es impertinente y que es superabundante desde el punto de vista del proceso penal. Cuando decimos que algo es evidente, tiene que ser una prueba que sea cierta, patente, que sea patente la impertinencia, la superabundancia, que no haya duda alguna respecto de la impertinencia o de la superabundancia. Ahora bien, ¿qué es superabundante? ¿Cuándo una prueba es superabundante? Y la prueba superabundante importa o significa un exceso cuantitativo. De eso estamos hablando. Un exceso cuantitativo de la prueba ofrecida respecto del punto que con ella se quiere probar. ¿Para qué llevo 15 testigos que me digan que el vehículo en el teatro de los acontecimientos era de color rojo? La cantidad de testigos no es suficiente, porque hay otra cosa que también deben saberlo y que se debe entender: las pruebas no se miden, no se cuantifican. En la práctica las pruebas se pesan, y se pesan en el sentido de aquella que tenga mayor eficacia conviccional será suficiente. De nada me sirve tener muchos testigos si tengo una prueba pericial, si tengo una prueba del ácido desoxirribonucleico que me destruye toda la prueba testimonial que pueda tener su defecto. Entonces, tengan presente esto. Por un lado, cuando una prueba es superabundante. Una prueba es superabundante cuando hay un exceso cuantitativo de la prueba ofrecida respecto del punto que con ella se quiere probar. Por un lado, esa es prueba superabundante. ¿Cuánto más? Cuando existen otras pruebas que contengan el mismo dato probatorio que la rechazada. Es decir, cuando haya otra prueba que ya está ofrecida que contiene el mismo dato probatorio que la rechazada. A ver, tengan presente ustedes que ¿por qué el testigo es testigo en una causa penal? Porque es una persona que percibió a través de sus sentidos un hecho disvalioso para el derecho penal. ¿Y por qué es testigo? Porque él percibió a través de sus sentidos y él, a partir de ese momento, será un órgano de prueba que habrá de volcar en el proceso, y en este caso en el debate, lo que él conoce, lo que él ha percibido a través de sus sentidos. Lo que él vuelca en el proceso se llama elemento de prueba, que es el dato cierto o probable respecto del cual se puede acreditar la existencia material del hecho de la participación del imputado. Entonces, cuando necesitan otras pruebas que ya me acrediten esa cuestión, ¿para qué necesito esta prueba? Entonces será una prueba súper abundante. Por otro lado, cuando aparezcan o cuando necesitan otras pruebas más eficientes para demostrar una determinada cuestión. Me parece un ejemplo burdo. A ver, tengo que llevar los familiares del deudo para mostrar que ha fallecido una persona, o será suficiente con la pericia anatómica o con la autopsia. ¿Para qué? Entonces, esto es prueba superabundante. Cuando la prueba sea superabundante, el tribunal la va a rechazar. Por otro lado, también se dice que la prueba debe ser impertinente. Algo es impertinente cuando carece de pertinencia. Usted me está mirando, no me está diciendo nada. Y lo de pertinencia viene a cuento por relación, por vinculación con el objeto procesal que tengo que acreditar. Tiene que guardar relación con el objeto procesal respecto del cual quiero acreditar. Entonces, la impertinencia va a surgir de la falta de relación
entre el hecho o circunstancia que yo quiero acreditar, que se quiere acreditar, con el elemento de prueba que se ofrece para el juicio. También habrá prueba impertinente cuando esa prueba de ninguna manera se vincula con el extremo objetivo o subjetivo de la imputación delictiva. Cuando esa prueba no tiene vinculación alguna con el hecho que estoy investigando, con el sujeto al cual estoy investigando, ni con cualquier otra circunstancia relevante, circunstancias atenuantes o que excluyan o aminoren la responsabilidad de una persona. Eso es impertinencia, no tiene relación alguna con el hecho que se está investigando. Y a pesar de que el código no lo dice, se debe rechazar la prueba evidentemente impertinente, la superabundante, pero también se debe rechazar la prueba ilegal. Va de suyo. No lo debiera decir el código. ¿Por qué? Porque la prueba ilegal no puede incorporarse válidamente al proceso. ¿Y cuando una prueba es ilegal? Cuando no ha sido obtenida conforme a lo establecido por la ley. ¿Y cuando no es obtenida conforme a lo que establece la ley? Y porque en su obtención hubo ilegalidad o porque en su incorporación hubo irregularidad. Una prueba ilegal es aquella que se obtiene vulnerando, conculcando garantías constitucionales. Si para que declare el testigo tengo que golpearlo, la persuasión no está funcionando en el investigador de un hecho penal. Entonces la prueba ilegal es aquella en la que se conculcan, se vulneran garantías constitucionales, pruebas obtenidas ilegalmente. Si para ingresar a un domicilio no utilizo la orden de allanamiento cuando no se dan las hipótesis de allanamiento sin orden, estoy obteniendo. Y si a consecuencia de ello obtengo prueba importante para el proceso, eso es prueba ilegal. Y si le incorporo al proceso, me va a viciar todo el proceso. Y a la larga, el proceso se verá afectado con la nulidad absoluta del mismo. Por eso es que cuando nosotros hablamos del rechazo de la prueba, se debe rechazar la prueba impertinente, la superabundante, pero también la prueba ilegal. Pero acá hay que tener presente esto. La regla es recibir toda la prueba. La excepción es rechazar la prueba impertinente, superabundante y la prueba ilegal. Pero aquí hay que tener en cuenta alguna otra cuestión. El rechazo puede traer aparejada alguna consecuencia para el tribunal. Porque si el rechazo de la prueba lo ha realizado el tribunal porque considera que esa prueba carece de eficacia conviccional o de idoneidad conviccional, es decir, considera que esa prueba no sirve para acreditar el hecho o la participación del imputado, si el tribunal realiza ello, está efectuando un adelanto de opinión y en consecuencia un prejuzgamiento. No puede rechazar la prueba, por más que la considere cuando lee el ofrecimiento de prueba, considera que la misma no tiene eficacia conviccional. ¿Por qué? Porque si la rechaza por falta de eficacia conviccional, está prejuzgando y está saliendo, en todo caso, de la esfera de pasividad en la de que debe encontrarse y no está cumplimentando con la garantía de la imparcialidad que debe tener todo tribunal. Por supuesto, la excepción a esa regla del rechazo de la eficacia condicional está dada por el artículo 395, que ya lo veremos en su momento. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber que en la fase de los actos preliminares se puede ofrecer prueba, y allí pareciera que fenece toda posibilidad de ofrecer prueba. Sin embargo, en el debate podrían ofrecerse nuevas pruebas si aparecen algunas notas características que hacen necesaria la incorporación de nuevas pruebas que pueden ser decisivas o relevantes. Por eso se dice que la única excepción la constituye el artículo 395, respecto del cual, en el momento procesal oportuno y en la clase pertinente, nos expediremos. Ahora bien, la otra cuestión que se plantea es la negativa. Rechazamos la prueba no por falta de eficacia conviccional. Rechazamos
la prueba sobre texto de impertinencia o superabundante. Pero esa impertinencia o superabundancia recae sobre prueba que efectivamente es pertinente y es útil para el proceso. Entonces, ¿qué podrá hacerse? Si el tribunal la rechazó por evidentemente impertinente o superabundante y luego se advierte que esa prueba era decisiva, que era pertinente, que era útil para resolver sobre la existencia del delito o sobre la participación del imputado en él, entonces esa decisión de la Cámara se podrá revisar a través de ¿qué? Del recurso de casación. ¿Por qué? Se deberá revisar a través del recurso de casación porque hubo una equivocación del tribunal allí al considerar como impertinente o superabundante prueba que era pertinente y útil. ¿Y qué recurso de casación? ¿Y cuál será el motivo que deberá plantearse? Un recurso de casación por falta de motivación legal, por omisión de valorar prueba decisiva. Por eso les decía, no es cuestión de rechazar por rechazar. Si rechazo algo que considero superabundante o impertinente y después resulta que era decisivo, se podrá plantear un recurso de casación. Ahora el tema se plantea cómo hace la parte para demostrar que la prueba que no ingresó al debate efectivamente era decisiva. Esto lo resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, diciendo que efectivamente le resulta difícil a la parte probar esta circunstancia, pero deberá hacerlo, deberá probar la decisividad de la prueba que no pudo incorporar al debate, porque es la única manera de demostrar que aquella decisión tomada por la Cámara había sido errónea. De todas maneras, bastante complicado para la parte probar la decisividad de una prueba que no pasó por el control del resto de las partes. Ahora bien, disculpe, doctor. Sí. Y cuando esa prueba está contenida, por ejemplo, en una escucha telefónica, en un soporte magnético, ¿cierto? Y se pide, digamos, la de grabación, ¿es una prueba ilegal? Bien. A ver. En caso que se rechace, ¿cómo, digamos, van a rechazarse y no ventilar ya un criterio, digamos, del tribunal, ¿no? Bien. El problema de las escuchas telefónicas, de las grabaciones privadas, es un problema que hoy por hoy y que en su momento le costaba resolver a los tribunales. Si las escuchas han sido ordenadas y autorizadas por el tribunal, son perfectamente válidas porque tienen el control judicial. El problema se plantea cuando se trata de escuchas privadas que escapan al control judicial. Y si escapan al control judicial, adolece en principio del carácter de prueba. ¿Por qué? Porque para que pueda ser prueba y sea válidamente considerada, necesita control de las partes. Podrá valer como indicio, pero como prueba a veces se puede discutir, pero como indicio le puede valer. Y en algunos tribunales los admiten, el tema de todas estas escuchas. Siempre tiene que existir intervención de un tribunal para que la escucha sea legal y para que la prueba sea debidamente incorporada. Ahora bien, mensajes telefónicos, grabaciones, etcétera, etcétera, podrán ingresar como prueba para el caso hipotético de que en su caso se realice la pericia de frecuencia de voces, que en su caso determine que efectivamente esa voz puede corresponder a determinada persona. Pero siempre estaremos hablando de supuestos. Siempre que escape al control judicial, la prueba no será prueba, o será difícil que sea considerada como tal, y en todo caso vale como indicio. Y los indicios, ustedes saben que para que sean trascendentes o sean tenidos en cuenta en un proceso, deben ser serios, ciertos y concordantes, y que los únicos que sirven son los unívocos, es decir, aquellos que vinculan directamente con el hecho y no los anfiguros, aquellos que tienen una explicación con cualquier otro hecho. Ahora bien, esa misma impugnación, ese mismo recurso, sí, disculpe. Con la prueba de los consignas policiales, doctor, consigna personal policial para que investigue el hecho.
y viene el personal policial y dice que por averiguaciones que hice de carácter reservado, los bienes robados se encontrarían en el inmueble tanto, sin decir quién le dijo que los objetos robados se encontraban en tal o cual lugar. Se realiza el allanamiento y se encuentran los elementos, ¿sí? ¿No entra ahí la teoría del fruto del árbol venenoso, que hace caer también ese allanamiento y el secuestro de las cosas? En principio, no creo que sea de aplicación la teoría de los frutos del árbol venenoso. ¿Por qué? Lo mismo sucede cuando el personal policial va por la calle y advierte en una persona por el comportamiento que puede estar por cometer un delito. Efectivamente, antes de que comience el intercrímenes, el camino del delito, y lo sorprende y lo aprende. Le encuentra el arma, le encuentra una soga, le encuentra distintos elementos que demuestran que acaba. Los tribunales ya se han expedido. La jurisprudencia, como siempre, no es pacífica sobre la cuestión. Lo que usted plantea, si no hay otro modo de investigación, ese es el único adecuado. Porque, ¿cómo se hace para investigar un hecho delictuoso? Tengo que comisionar personal policial. Y el personal policial me va a traer el dato probatorio en atención a las fuentes que él tiene. El tema pasa por establecer cómo traigo a esa fuente. A esa fuente les resulta difícil. Y esto los tribunales de juicio no lo entienden. Porque quieren que le traiga la fuente el policía. Si le trae la fuente, el policía nunca más vuelve a esclarecer un hecho. Nunca más vuelve a esclarecer un hecho. Es cierto, es cierto. Me dirán, ¿qué control puedo tener yo sobre esa cuestión? ¿Qué control puedo tener? La parte podrá discutir esta cuestión. Y muchas veces los tribunales en el juicio, yo los he escuchado que les exigen, dígame quién le ha dicho. No me pidas que te diga quién me ha dicho, porque si no me pierdo el informante. Pierdo el informante que me permite esclarecer el hecho. Y no se olvide, gran parte de los hechos delictuosos se esclarecen en virtud de datos que brindan los informantes. Si no, los hechos no se descubren. Ahora, me podrá decir, ¿me da pie para hacer algún planteo? Por supuesto que le da pie para hacer un planteo. ¿Qué decisión podrá adoptar el tribunal? Y en uno o en otro sentido. A mí me parece que es válido el procedimiento. A mí me parece que es válido. ¿Por qué? Porque esa información que obtuvo, luego permitió la recuperación de determinados objetos. O sea, tampoco era falsa, tampoco era inventada la información que obtuvo. Esto es así. Seguramente va a encontrar tribunales que le van a hacer lugar o que no le van a hacer lugar. Pero doctor, ¿no estaría validando ahí el resultado del procedimiento viciado a través del resultado positivo para la Está bien, los procedimientos viciados, cuando el procedimiento está viciado, no se pueden validar por sus resultados. No se pueden validar por sus resultados. ¿Cuál es el vicio del procedimiento acá? ¿Cuál es el vicio del procedimiento? Que no hay una razón suficiente para el ingreso a una morada. No, si me ingresó a la morada. Dijo que el ejemplo era un allanamiento. No, él dio, el policía da el dato, da el dato y en orden a eso el fiscal pide el allanamiento y se ordena el secuestro. Pero eso yo coincido, ahora, aunque me cueste un poco, sí creo que no se da la teoría del árbol venenoso, porque esa es una violación concreta contra la imposibilidad del imputado. O sea, lo que vos lográs el imputado a través de la presión. Pero vos tampoco le podés exigir a un vecino que vio que están todos los elementos en la casa al lado, pero entraron y dentro no tenía en el caso, y te diga, mire, yo le digo que está ahí, no me entra. Entonces, más o menos organizando, más o menos hablar, como decir lo que soy ya, de solicitar al juez, tener la garantía de la violabilidad sorteada, me parece a mí, ¿no, Marcelo? Sí. Y poder, porque si no, se te complica mucho y hay mucha gente que no quiere declarar. Hoy en día se complica, no se esclarecen los hechos delictuosos, la gente no quiere compromiso, la gente quiere que le esclarezcan el hecho, pero no quiere compromiso, y está bien, porque tienen miedo, etcétera, lo que sea. Pero también esto no es vía libre para vulnerar garantías condicionales. No es vía libre para vulnerar garantías condicionales. El otro aspecto que me interesa señalar es que
también puede impugnarse el rechazo de la prueba cuando el tribunal admitió una prueba que la consideró pertinente y útil y rechazó otras pruebas que son mucho más sencillas, que son mucho más prácticas para esclarecer el hecho. Por ejemplo, no quiso realizar un reconocimiento de rueda de persona del imputado cuando pudo haber, en virtud del mismo, esclarecido o por lo menos tener a uno de los supuestos partícipes del hecho. O también cuando se niega a realizar una prueba pericial. Entonces, la regla es que siempre el tribunal le hace lugar a las pruebas de las partes. ¿Por qué? Porque no se olviden, acá impera en toda su dimensión el contradictorio, más allá de que en el debate se notará en mayor medida, pero acá las partes están en un pie de igualdad y el tribunal solamente es un tercero que debe resolver los conflictos y que en este caso los planteos debe ser a favor de la prueba, que se incorpore la mayor cantidad de pruebas posible, en la medida en que no sean impertinentes, superabundantes o también que la prueba no sea ilegal. Ahora, también debe tenerse presente aquí que cuando una parte ofreció prueba y ha sido admitida esa prueba, rige lo que se denomina el principio de la comunidad de la prueba. ¿Qué quiere decir? Que el que ofreció la prueba testimonial deja de pertenecerle ese testimonio para pasar a pertenecerle al proceso y todos pueden utilizar de él, porque ese testimonio podrá declarar a favor o en contra y no podrá en su momento decir, si no me beneficia, retiro este testimonio. ¿Por qué? Porque cuando se admite una prueba comienza a regir el principio de comunidad de la prueba. Un ejemplo burdo: el principio de la comunidad de la prueba, siempre le digo a mis alumnos, es como la cena a la canasta. Cuando ustedes van a una cena a la canasta, cada uno lleva lo que puede y lo que tiene. Cuando dicen pasen a la mesa, cada uno no puede decir, mire, yo traje estas empanadas, yo solamente voy a comer estas empanadas, yo solamente voy a tomar de mi gaseosa que traje. ¿Por qué? Porque es una cena a la canasta. Pues bien, todos participan, todos comen de lo que todos trajeron. Pues bien, el principio de la comunidad de la prueba es todos. Esa prueba ofrecida por las partes luego deja de pertenecerle a ellas y puede ser aprovechada en beneficio por cualquiera de las partes, incluso por aquella que no la haya ofrecido. El último punto que nos queda por analizar en esta forma ideal, esto es lo ideal, así sería lo ideal, lo más sencillo para los tribunales de juicio. Para nosotros para los tribunales de juicio sería sencillo que todos los expedientes llegaran así, en esta forma, sin planteo, sin nadie, que nadie diga nada, nadie cuestione nada. Ya vamos a ver en la próxima clase todos los planteos que se pueden hacer, porque esto es lo ideal. Después veremos las otras cuestiones que pueden plantear. Fíjense. El momento procesal oportuno para presentar el recurso de casación contra el rechazo de la prueba sería ahí. Hay que hacer la reserva. hacerse para Reparen, llegó el expediente, hicimos el control de la acusación, designamos el tribunal, citamos a juicio, ofrecimos prueba, admitimos la prueba. Después que está todo listo, ¿qué hace el presidente? Se fija la audiencia. Por eso este artículo hace referencia a la designación de la audiencia. El paso siguiente es fijar la audiencia de debate. Vencido el término de citación a juicio, cumplida la investigación suplementaria en su caso, ya la veremos en su momento, o tramitadas las excepciones, también otras cuestiones que se pueden plantear y que hoy no las analizamos para que no se le complique, el presidente fija día y hora de debate, con un intervalo no menor de 10 días ni mayor de 60, citará al fiscal, parte, defensores, testigos, peritos e intérpretes. ¿Para qué? Para que comparezcan ya a la audiencia de debate. Acá fija día y hora de debate con intervalo no menor de 10 días ni mayor de 60. Este es un término dilatorio. Un término dilatorio. Ya dejamos de hablar de términos perentorios y aquí solamente se habla de término
dilatorio. Ahora, ese término dilatorio consiste en la vacancia de la actividad procesal, consiste en una vacancia de la actividad procesal para que las partes puedan prepararse convenientemente para el debate. Fíjense ustedes, cita al fiscal, partes, defensores, testigos e intérpretes, para que el día y a la hora que se fije comience el debate. Esta es la forma más sencilla de explicar la fase de los actos preliminares. Esto es lo ideal, estos serían los pasos ideales. En las próximas reuniones veremos cómo empieza a complicarse la cuestión, porque no todo es tan sencillo, porque en la fase de los actos preliminares puede plantearse el sobreseimiento de diputados, pueden plantearse excepciones, puede plantearse la unión o separación de juicios, o puede plantearse una investigación suplementaria, y ya lo veremos cuando lo hacemos en la próxima clase. ¿Alguna duda? No vayan a pensar que la duda me deja tranquilo, pensando de que han entendido todo. En todo caso, siempre pienso lo contrario, que no han entendido nada. Buenas noches, muchas gracias, nos vemos el martes que viene. Gracias.